Cuando Edson habló de la experiencia que ustedes están teniendo en los grupos de cuidado, yo quedé muy contento. Y cuando él habló sobre esa segunda etapa, me gustaría a mí de compartir con ustedes sobre el fundamento que necesitamos tener, ¿ok? El fundamento que necesitamos tener para esta segunda etapa. Nosotros sabemos que nuestra vida cristiana viene del conocimiento de Cristo y de la experiencia con Cristo. Y nosotros todos necesitamos tener una revelación de quién Cristo es. Cuanto más revelación tenemos, más nuestra vida cambia y más nosotros nos consagramos. A ver, primeramente vamos a leer Lucas 9:18. Estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Nosotros podemos ver aquí en esta porción de Lucas, que es Lucas 9:18, que es correspondiente a Mateo 16, que ahí el Señor antes de hacer de que el Padre revelase quién era, Él oró. Él oró por sus discípulos. Este versículo muestra de que Él estaba orando en particular, aparte, porque Él recibió revelación, porque recibir revelación de quién el Señor es algo muy importante y muy serio. Y el Señor estaba orando por eso. Entonces vamos a aplicar eso para nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ora, intercede por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos una revelación de quién Él es. Porque es eso que va a cambiar nuestras vidas. Yendo a Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí el Señor hace una pregunta. ¿Quién dicen las personas que yo soy? Necesitamos percibir de que el Señor clasifica la cuestión del hablar con respecto a Él. Existe un tipo de hablar que es lo que las personas dicen. Lo que las personas dicen que el Señor es, más es lo que andamos por ahí oyendo. Ahí en el versículo 14, los discípulos respondieron. Uno dice que eres esto, otros dicen que eres aquello, y hasta hoy es así. ¿Quién es Jesús? Hay un montón de opiniones más ahí. El Señor en el versículo 15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí llega nuestra experiencia. Ahí viene una pregunta del Señor para cada uno de nosotros. ¿Quién es el Señor para ti? Porque esa pregunta es muy importante. Porque es con respecto a nuestro conocimiento del Señor. Porque es eso que nosotros vamos a anunciar. ¿Entendieron? Nosotros vamos a anunciar para las personas quién es el Señor. Mas nosotros tenemos que anunciar algo correcto. Nosotros no podemos anunciar lo que el pueblo dice por ahí. Entonces, el Señor quiere saber de nosotros si nosotros lo conocemos o no. Y en ese momento, ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor Jesús dice, bienaventurado eres. Ese bienaventurado significa feliz. Ustedes saben eso. Tú eres feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Aquí nosotros podemos ver que existe la revelación de carne y sangre, lo que carne y sangre revela, y existe lo que Dios revela. Y exactamente en los momentos de crisis, de conflicto, es que eso va a hacer la diferencia. Hermanos, ¿comprenden lo que les estoy hablando? Una cosa es lo que las personas dicen, lo que carne y sangre reveló en el momento del conflicto, de la tribulación, de la prueba. Si nuestra revelación es de carne y sangre, nosotros vamos a cambiar de opinión. Nosotros vamos a escuchar a otros. Mas, si lo que un día nosotros recibimos de revelación fue del Padre, eso nunca va a cambiar. Por más difícil que sea la situación, por más sufrida que sea la situación, eso nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos una revelación del Padre. Nosotros sabemos de quién recibimos. No fue una revelación de carne y sangre. Y ese es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que nosotros vemos a varios jóvenes desistiendo, cambiando, yendo a otros lugares. Mas alabado sea el Señor. Ustedes están aquí. Entonces la cuestión de la revelación, de quién el Señor es, fue dada por el Padre. Y ustedes saben que en nuestra comunión personal con el Señor van a surgir situaciones en nuestra vida que el Señor va a preguntar eso de nuevo para nosotros. ¿Quién yo soy para ti? Principalmente en el momento en el cual vengan situaciones difíciles, momentos de tentación. El Señor va a preguntar para cada uno de nosotros, ¿quién yo soy para ti? Nosotros podemos ver que esa revelación del Padre es algo fundamental, y ahí el Señor da una revelación adicional. Ahí el Señor dice, en el versículo 18 para Pedro, y yo también digo que tú eres Pedro, esta es una piedrita, tú eres un material para edificación, y sobre esta roca, que es esta revelación de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente cuando nosotros sabemos quién Cristo es, nosotros sabremos también quién nosotros somos. Eso es muy importante. Entonces, cuando Pedro recibió la revelación de quién Cristo era, el Señor le habló a él. Tú eres un material para edificación. Eso quiere decir de que Dios quiere una edificación. Y tú eres material para edificación. Si yo soy material para edificación, yo solamente voy a sentirme realizado si yo estoy en la edificación. Y yo también sé mi misión, es participar de esa edificación. Mas ahí vamos a percibir, yo tengo que estar involucrado en la edificación. Mas yo también tengo una visión de que el Señor necesita de más materiales para la edificación. Es ahí que entra el Evangelio. El Señor quiere edificar. El Señor, la verdad, quiere de que todos participen de la edificación. Mas cada uno necesita recibir esa revelación. Y ahí viene la cuestión del Evangelio, correcto. Ahora yo quería tocar algún punto que es importante, principalmente en esta época que estamos viviendo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13.
Segunda Timoteo 3:13 dice, Perversos e impostores irão de mal a pior, enganando mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí Pablo habla para Timoteo de los últimos días. En los últimos días serían tiempos difíciles. Sería un tiempo en el cual los hombres estarían engañando y siendo engañados. Eso es lo que está sucediendo por ahí. Daí nós temos o versículo 14, que é muito importante. Ahí tenemos el versículo 14 que es muy importante. Verdade? Nós não Mas nosotros enganando ninguém, no estamos engañando a sendo nadie, enganados. Versículo 14 ni siendo engañados. Versículo 14. permanece naquilo Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Então, o falar de Deus hoje para nós Entonces el hablar de Dios para nosotros hoy es de que debemos permanecer que nós, en aquello que nosotros hemos aprendido. e quando fala aqui de que foste inteirado, Y cuando habla de que fuiste, é, o seu de que tú has significado aprendido, significa eso en el griego significa algo ligado a la fe, firme. Alguém algo firme, sabe com certeza. alguien que sabe con certeza. Atualizado diz, Por eso King James actualizada dice, permanece no ensino que tú en tanto permanece en la enseñanza que recibiste, sobre la cual plena convicção. tienes plena convicción. Preste atenção a essa palavra. Preste atención a esa palabra, plena convicción, sabiendo perfectamente de quién has aprendido. Então, nesse momento, Entonces, en ese momento, todos estão que enganados, todos están siendo engañados y engañando al mismo tiempo. o Senhor diz para nós permanecermos na palavra. El Señor nos dice de que permanezcamos en la palabra de Dios. Dia, Es una palabra que un día nosotros aprendimos. foi uma palavra que dia nós recebemos. Una palabra que nosotros recibimos. Y lo que es importante, nosotros tenemos plena convicción. Sabe, o poder do evangelho está na Ustedes saben, el poder del Evangelio está en nuestra fe, en la plena convicción. Nosotros conocemos el poder de la palabra de Dios. como a palavra de Deus pode Sabemos de que la palabra de Dios puede cambiar a una persona. Deus dessa salvação que foi preparado por Deus, correto? Esa salvación que fue preparada por Dios. Podemos confiar en ello y por eso aún más. Versículo 15 diz, En el versículo 15 dice, sabe y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Então, quando fala aqui que desde a infância Cuando habla de que es desde la infancia, aquí significa que desde joven, desde ser un muchacho, aprendió. a Deus, Y doy gracias a Dios, ¿por qué? vocês são jovens, Porque ustedes son jóvenes, adolescentes, aprenderam, y ustedes aprendieron, receberam. ustedes recibieron. Você sabe que no versículo 14 diz, sabendo Ustedes saben que en el versículo 14 dice, sabiendo perfectamente de quién has aprendido. tem aprendido. Esse quem ¿De quién has aprendido? pode ser singular ou Ese quién puede ser singular o puede ser plural. porque nós aprendemos em casa com nossos pais. Aprendemos Porque com irmãos, nosotros aprendimos de que, aprendemos com irmãos. miren, aprendemos en casa con nuestros padres, con hermanos en la iglesia, con hermanos que están a nuestro frente. Aprendeste, não Ese saber de quién se aprendió pessoa. no quiere decir solamente una persona. Pode ser singular e pode ser plural. Puede ser singular, puede ser plural. Estudiosos da Bíblia, tem uns dizem que En medio de los estudiosos de la Biblia dicen, unos dicen que es singular, otros dicen que es plural, más, esse aspecto. miren, es que da margen para ese aspecto, más aquí nosotros nos vamos a centrar, que dice que desde la infancia sabes las sagradas escrituras. E quando fala sagrada, Y cuando habla se refere a Bíblia, sagradas escrituras, se refiere a la Biblia, era algo escrito. porque es letra, es algo Não escrito. é simplesmente algo que No es solamente algo que se escuchó. é a Bíblia mesmo. Es la Biblia misma y aquí muestra Sagradas letras las sagradas escrituras que pueden para salvar hacer sabio a cualquiera que cree. Miren, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bíblia, Esa palabra de la Biblia nos puede volver sabios salvação. Nos faz compreender para la salvación. essa Nos hace salvação. comprender esa salvación por la fe en Cristo Jesús. E é isso que nós falamos para as pessoas.
Y es eso que hablamos para las personas. Ahí por las Escrituras nosotros tenemos visión, nosotros tenemos sabiduría, nosotros sabemos al respecto de la salvación. Y esa salvación que todos los hombres necesitan, ¿correcto? Esta salvación es por la fe en Cristo Jesús. Ahí en el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí dice que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, sopladas por Dios. Eso muestra de que la palabra de Dios tiene que volverse espíritu, tiene que hacerse espíritu, tiene que convertirse en el soplo de Dios para nosotros, porque esta es palabra viva que nosotros recibimos. Y esa palabra produce y actúa en nosotros en dos áreas. Un área es el área positiva, que es la enseñanza y la educación. Correcto. La enseñanza quiere decir de que vamos aprendiendo. Y la educación es que nosotros estamos siendo educados. Correcto. Entonces ustedes saben, la enseñanza y la educación están bastante cerca, son parecidos, mas no son lo mismo. Una cosa es enseñado y otra cosa es educado. En la educación es algo más repetitivo. Usted educa a alguien y es algo más repetitivo. Tiene que mostrar cada paso, cada momento. El enseñar es para usted aprender. Y actúa también en el lado negativo con respecto a los problemas y debilidades y flaquezas. Aquí habla de reprensiones. Tú estás cerrado. Corrección. Hay un cambio aquí. Nos cambia para que podamos estar de una manera correcta. ¿Eso quiere decir qué, hermanos? Quiere decir de que la palabra de Dios nos transforma. Ustedes saben. Estoy tocando algunos fundamentos para que el Evangelio sea prevaleciente en la vida de cada uno de ustedes. Yo quiero leer una porción aquí, de 2 Timoteo 3, que dice lo siguiente. Versículo 7. A partir del versículo 1 habla de la situación, de las personas, cómo están hoy, la situación caída. Ahí en el versículo 7 dice así. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso quiere decir que hay personas que aprenden y aprenden, mas nunca conocen la verdad. Eso quiere decir, nunca tocan en Dios. Y existe aquel versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Aprenden y aprenden, mas nunca reciben la libertación. Aprenden y aprenden, mas no hay transformación. Eso aquí es un gran peligro que todos nosotros corremos. Oímos, lo que nosotros oímos queda en nuestra mente, queda en nuestros cuadernos de anotación, mas nosotros continuamos siendo los mismos. Nosotros hasta sabemos lo que fue hablado en cada conferencia, en cada reunión, mas continuamos siendo los mismos. Ese es uno de los grandes peligros en los tiempos finales y por eso tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, no permitas de que yo caiga en esta situación. Yo quiero que la palabra de Dios me transforme, de tal forma de que yo un día, cuando yo hable tu palabra, Señor, pueda transformar a otros también. ¿Correcto? Entonces, la palabra de Dios, esa escritura nos enseña, nos educa, nos reprende, nos corrige. Eso quiere decir que opera en nosotros, haciéndonos cambiar, cambiando nuestra persona. Y ahí llega el versículo 17, y ahí dice,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios opera en nosotros para que nosotros seamos perfectos. Esto quiere decir aquello que nosotros somos. La palabra de Dios nos transforma nuestro ser. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto dice, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir de que la palabra de Dios nos capacita a hacer algo. ¿Y cómo es que usted sabe que la palabra de Dios produjo algo en usted? ¿O produce algo en usted? Usted no solamente cambió, tú no solo cambiaste, sino tú comienzas a actuar. Las buenas obras comienzan a ser manifestadas en tu ser. Correcto. No es solamente, yo cambié, ahora estoy siendo perfeccionado, yo soy perfecto, yo no hago nada. No, no es así. No es eso que la palabra de Dios nos muestra. También no es de que, yo estoy haciendo muchas cosas, mas yo no fui perfeccionado aún, continúo siendo lo mismo. ¿Comprendieron? Entonces necesitamos ir delante del Señor y decir, Señor, yo quiero que tú no solamente me cambies, sino que puedas operar en mí, para que yo pueda actuar, para que de mi ser sea manifestado las buenas obras. Y para concluir, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, la palabra de Dios nos dice de que debemos buscar, procurar, necesitamos buscar, tener una actitud, una acción. ¿Acción de qué? Presentarme a Dios. Esa es mi comunión con Dios. Yo tengo que presentarme a Dios. Mas yo tengo que presentarme a Dios aprobado. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir de que yo pasé por una prueba. Yo pasé por una prueba. Todos nosotros tenemos un deseo de ser aprobados por Dios, ¿verdad? Aprobados. Aquí dice, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Eso quiere decir, lo que yo hago, yo no me avergüenzo de lo que hago, porque yo estoy haciendo según la voluntad de Dios. Yo puedo intentar hacerlo, también miren, puedo intentar hacerlo según la voluntad de Dios, mas yo hago de cualquier manera. Si yo hago de cualquier manera, delante de Dios, yo no paso vergüenza. El Señor pide que hagamos y lo hacemos, y el Señor pregunta, ¿realmente eso hiciste? ¿Tú crees que eso es algo bien hecho? Correcto. Ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Señor, si es para ti, voy a hacerlo mejor. Algunos de ustedes están teniendo comunión. Recientemente, uno con el otro están teniendo comunión. Ese periodo, cuando se busca hacerlo mejor. Si en el otro va a decir, ¿qué es eso que estás haciendo? Va a llevar una flor ahí, para la enamorada. Toma una flor marchita. Toma, es para ti. Eso no es una flor, es una flor. ¿Mas qué tipo de flor? Nosotros servimos a Dios. ¿Qué tipo de servicio? Hermanos, ¿comprenden? Aquí dice que no tiene de qué avergonzarse. Entonces nuestra oración es, Señor, yo voy a predicar el Evangelio.
Y voy a presentar quién tú eres, Señor. Y yo sé quién tú eres. Yo tengo encargo, tengo amor por las personas. Amén. Y aquí dice que maneja bien la palabra de la verdad. Manejar bien la palabra de verdad es usted saber cortar recto, saber usar. Mas primeramente es saber usar para mí la palabra. Porque si yo no sé usar la palabra en mí, no sé usar la palabra en otros. ¿Comprenden? Por eso, manejar bien la palabra de la verdad. Primero, en mi persona. Y una vez que esa palabra operó en mí, Dios me usa para usar, manejar y operar esa palabra en los otros. Y es así que vamos hacia adelante. Amén. Entonces, esos son algunos principios que yo quiero pasar para ustedes, transmitirles. Porque nuestro deseo no es de que, predicar el evangelio, vamos allá, vamos a hacer esto allá, vamos a todo el mundo y vamos ya. Predicamos de cualquier manera y 2 semanas y luego para y luego desiste. No, no es eso. Nosotros estamos cumpliendo una misión de Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa. El Señor nos viene a iluminar, mostrándonos, hermanos, que necesitamos tener revelación, estar fundamentados, hermanos, en esa revelación para no ser sacudidos, no ser movidos, no ser, hermanos, confundidos ni engañados. Amén, Señor Jesús, hermanos, que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los continúe guardando, hermanos, continuemos avanzando, continuemos, hermanos, amando al Señor, continuemos siguiendo fielmente a nuestro Señor. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les animamos a que podamos dejar un me gusta, podamos compartir también en nuestras redes sociales el link, este mensaje, podamos dejar un comentario, un amén, un Señor Jesús, la porción que hemos ganado, así también un saludo desde donde estamos viendo este mensaje. Amén, eso es de mucho apoyo, hermanos, también para que la plataforma de YouTube recomiende esta palabra a más personas. Y pues, Señor Jesús, hermanos, nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor continúe bendiciéndolos, continúen orando unos por otros y también orando por este equipo que está sirviendo a cada uno de los santos con mucho amor. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos. Que el Señor los bendiga. En mi vivir, una meta tengo para ser un vencedor, alcanzar el premio que el Señor me preparó. No dejaré de correr, proseguiré. La corona de justicia reservada está para mí y a todos los que aman de verdad.